Paz son muchas cosas juntas, ¿no? En una sola persona, es como la Santísima Trinidad, ¿no? Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Voy a hablar de sus facetas como poeta, porque es el gran poeta de la modernidad en nuestra lengua. Voy a hablar de Paz como ensayista, como pensador, donde naturalmente después de Ortega tal vez sea la personalidad más significativa que ha escrito en nuestra lengua. Y voy a hablar también de Octavio Paz, traductor, y del peso que Octavio Paz tuvo en mi generación, en la generación del 70 o de los novísimos, haciendo referencia también, claro, al trato personal con él, ¿no? Cómo me acerqué a su obra, cuándo le conocí, los intercambios epistolares que tuvimos, alguna anécdota, ¿no? Y sobre todo marcando lo que a mí me parece esencial en Paz, que es su idea del diálogo, de que vivir es conversar, de que vivir es dialogar, que el principal amor es el amor al amor mismo, ¿no? Toda la parte esta de su erotismo y ese gran concepto que él creó, que es la otredad, es decir, ponerse en función de los otros, saber que los otros existen, que los otros pueden tener tanta razón como nosotros mismos. Y eso es un tema fundamental en toda su obra, especialmente en la cuestión de la identidad. No solo en la identidad mexicana, que es como él empieza estudiando ese tema en el laberinto de la soledad, sino en el sujeto histórico moderno. Yo creo que Paz empezó siendo un escritor surrealista y tal vez el escritor surrealista que mejor entendió lo que tenía el surrealismo de importante para la segunda mitad del siglo XX. Realmente los surrealistas franceses como Eliard, como Breton, como Supol, habían entendido muy bien lo que significaba eso en la primera mitad del XX, como lo entendió Alberti, lo entendió Lorca, lo entendió Cernuda y lo entendió Aleixandre. Pero el mérito de Paz fue ver qué se podía salvar del pensamiento surrealista que fuese importante para la segunda mitad del siglo XX. Él empezó por ahí, pero poco a poco fue modificando su pensamiento. También en la medida en que pasó de un marxismo a un trotskismo y de un trotskismo a su idea del pensamiento crítico radical, que es lo que lo caracteriza sobre todo como pensador, es decir, ser opuesto a los totalitarismos. Y a eso llega él de mano de sus estudios, fundamentalmente de lingüística y de antropología, y en concreto del estructuralismo. Y eso le lleva también a una investigación del signo, no solo del signo lingüístico, no solo del signo poético, sino también del signo musical, en el caso de John Cage, que él estudia muy bien, o en el caso de la plástica, cuando escribe sobre pintura, y escribe muchísimo sobre pintura. Yo creo, por ejemplo, que con Borges él no tuvo ninguna relación, pero sí con Cortázar y con Fuentes la tuvo muy profunda, e incluso con un autor con el que aparentemente podríamos pensar que podría estar distanciado por ideología como era Neruda, él se encuentra en Neruda y Neruda le da un gran abrazo, eso lo cuenta Paz muy bien, ¿no? Pero claro, es que él no podía seguir las huellas de Carpentier y de Neruda, que eran un poco la respuesta lógica a la historicidad que les había tocado vivir. Paz vivía en otra historicidad y debía tener otro pensamiento y lo tuvo. Y lo tuvo con una gran honestidad, porque esa evolución de él, tan pronto como la hace, decir en el año 51 que Stalin es un asesino, había que ser muy valiente para decir eso, ¿eh?